Entonces, lo que vamos a empezar a ver hoy es algo que es muy interesante y muy lindo, que se llama gráficos en R. R tiene una plataforma gráfica realmente muy buena y hay muchas librerías para hacer gráficos en R. No es la única, ¿no? Hay muchas otras plataformas que tienen gráficos, pero bueno, esta es gratis. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, vamos a ver cuáles son los sistemas gráficos que tiene R. Después, ¿qué componentes tiene un gráfico? Porque en el momento de armar un gráfico, eso que dice, ¿no?, que una imagen vale más que 1000 palabras, pero eso hay que acomodarlo, porque si no, a veces hay gráficos que realmente están tan elaborados y tan cargados que uno termina no entendiendo qué quisieron graficar. Después nos vamos a meter con ggplot, que es la librería más importante de gráficos que tiene R, no es la única, y trabaja con geometrías. Vamos a ver cuál es la lógica de esas geometrías, ¿no? Vamos a ver que hay gráficos que son condicionales, que es otra de las ventajas de los gráficos de R. O sea que yo puedo como sectorizar el gráfico en condiciones, ¿no? Si tengo datos de distintas localidades, en un mismo gráfico puedo diferenciar los datos que corresponden a una u a otra. Y gráficos iterativos, o sea, hay gráficos que son dinámicos, que es esa otra librería que se las voy a mostrar, no vamos a profundizar mucho, que se llama Plotly y que hace cosas también bastante interesantes. Bueno, este es más o menos lo que vamos a ver hoy. ¿Por qué es importante hacer gráficos, no? Primero porque siempre que ustedes van a empezar un análisis, sea cual sea, es importante hacer una buena exploración de datos. Porque los gráficos nos revelan cosas, revelan patrones, revelan que hay datos fuera de tipo. Hasta, por ejemplo, muchas veces van a ver, si a ustedes les pasa que quieren hacer un gráfico y el gráfico no sale, puede ser que el valor numérico que yo estoy queriendo graficar, el software lo esté entendiendo como un carácter. Entonces no lo grafica. También ver la parte de anomalías, la parte de tendencias. O sea, a veces uno puede ver que hay alguna tendencia que uno no detectó en los datos asociados. Todo eso se puede ver en gráficos. Especialmente si yo tengo estudios, vieron que yo puedo tener estudios que son observacionales. Los estudios observacionales, por lo general, a diferencia de los estudios experimentales donde yo tengo mis datos que están bien controlados, que vienen de un ensayo bien armadito, bien controlado, ahora hay muchísimos que son trabajos observacionales, con bases de datos que pueden salir de sitios web, o sea, todo lo que sea, ahora que se usan, las imágenes satelitales, las estaciones experimentales. Y a veces uno no sabe, o sea, hay toda una nueva filosofía, especialmente con todo esto que son los modelos de predicción, ¿no?, que van a ver que es toda un área que se está desarrollando mucho en la parte de estadística, donde la lógica es al revés, donde la lógica de un modelo es que yo la pregunta me la hago primero. Yo digo, quiero averiguar esto, armo el diseño y lo analizo. Pero a veces ahora lo que hay es mucho hacer la lógica al revés. Tengo un montón de información y a ver cómo esa información se relaciona y puedo modelarla, ¿no? Hay muchos ejemplos ahora en la web, especialmente en la parte de econometría, ¿no?, donde se buscan muchos datos de consumo, muchas bases de preferencia, y en función de la estructura que muestran los datos gráficamente, yo puedo decir, mira, esto se relaciona con esto. Entonces, las herramientas gráficas ahí ayudan muchísimo. Bueno, también sirven para ver todo lo que sea, vamos a ver después, o lo van a ver si siguen cursando, si ya vieron modelos. La parte gráfica me sirve como validación, ¿no? Vieron que el gráfico tiene una componente, que es la parte de los factores que yo determino, y hay una parte aleatoria. Todo lo que sean los supuestos que yo haya hecho sobre esos modelos, los voy a validar en esa parte aleatoria, ¿no?, lo que se llaman los residuales. O sea, la diferencia que hay entre lo que yo observé a campo o empíricamente con lo que el modelo predice. Todos mis supuestos se van a basar en eso. Y todos esos son métodos gráficos. O sea, por ahí es importante también tenerlo en cuenta.
Bueno, y después en la parte de conclusiones, ¿no? Si yo voy a presentar mi trabajo, es muy importante armar un resumen donde muestre cuáles son los hallazgos que logré. Y después, bueno, en el apunte hay un enlace a un documento que yo encontré que habla sobre la lógica de los gráficos, que si les interesa leerla, está ahí desarrollada y hay como una serie de pautas sobre gráficos interesantes. Y bueno, este señor Tukey, que ustedes lo deben conocer por los test de Tukey hizo un montón de cosas. Uno de sus libros decía esto que era interesante, decía que un gráfico puede valer más que 1000 palabras, pero puede tomar muchas palabras para hacerlo. O sea, hay que realmente tener en claro a priori qué es lo que quiero representar en el gráfico. Entonces lo que vamos a ver es cómo esas palabras que el investigador, qué es lo que él quiere mostrar, cómo lo va a hacer en código de R. Bueno, entonces, resumiendo un poco ese apuntecito que yo les recomiendo que lo miren, que se lo guarden, que lo tengan en cuenta, qué cosas sí yo tengo que verificar que mi gráfico tiene. Y son estos, ¿no? Son cosas por ahí que uno piensa que son lógicas, pero en el momento de armar el gráfico a veces se pierde. Primero, ¿se entiende el gráfico? O sea, si yo quiero ver relaciones entre variables, ¿eso se ve en el gráfico? Y si hay interacciones entre las distintas, ¿eso realmente lo magnifican? A veces, por ejemplo, un cambio de escalas ayuda mucho a que se visualicen de otra forma los resultados. A veces eso se usa al revés, ¿no? Yo puedo de pronto hacer un cambio de escala y parecer que esas diferencias se maximicen cuando no son tan grandes. Hay que tener en cuenta cuando uno hace un gráfico que por defecto los soft siempre grafican la escala entre el valor mínimo y el máximo. Pero muchas veces si yo parto del valor 0, en el caso que tenga lógica, cambia la estructura. Después dice, ¿son distinguibles los elementos? Bueno, muchas veces tenemos muchas variables, queremos representar muchas cosas y usamos distintos formatos de puntos. Bueno, y eso se entiende cuando yo lo hago. A veces en muchas publicaciones no puedo usar colores, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos haciendo una publicación con Pablo Cipriotti donde logramos que la revista nos bonificara la publicación. Después de argumentar, eso se los cuento porque existe, ¿no? Algo que hace poco uno no pensaba. Pero la publicación va a salir en blanco y negro. Así que ahí estamos viendo cómo hacer para que los gráficos realmente se entiendan, ¿no? Bueno, después dice, si realmente son importantes las cosas que estoy imponiendo. Después si hay consistencia, ¿no? Si yo voy a hacer una serie de gráficos, tengo que tratar de mantener patrones de colores, patrones de escala, más aún si yo quiero que haya, o que yo compare, si yo invito al interlocutor a que compare distintas situaciones, bueno, una de las cosas que tengo que hacer es poner escalas similares, colores similares para que esa comparación sea válida. Bueno, después si agrego, si voy cambiando datos, ver realmente si eso es interesante, si necesito una descripción. Muchas veces uno conoce tanto sus datos que piensa que es obvio lo que está poniendo, pero no siempre pasa eso. Bueno, y por último esto, ¿no? Si realmente es eficiente el gráfico que estoy haciendo, si hay otro tipo de gráfico. Bueno, todas estas son pequeñas cositas que yo los invito a que cuando ustedes hagan sus gráficos, las repasen. Bien, ¿qué otras cosas sí o sí tiene que tener un gráfico? Para la mayoría esto seguramente es muy obvio, pero está bueno repasarlo. Siempre tiene que haber un título en el gráfico. Vamos a ver después que R nos permite directamente por código ponerle el título y también ponerle subtítulos. El gráfico tiene que tener una descripción, ¿no? Yo me acuerdo de mi director de tesis que me decía que si a mí se me caía la hoja del gráfico de la tesis en la calle y alguien lo veía, tenía que entenderlo sin leer el resto de la tesis. Bueno, eso a veces no es tan fácil lograrlo. Bueno, después, si yo voy a usar distintos símbolos, tiene que haber una escala que expliquen cuáles son los símbolos o escala de colores. Los ejes también tienen que estar identificados con las escalas y con las unidades con las que estoy representando.
Bueno, y por último también lo de la leyenda de colores. Bueno, vamos a mirar un poquito así rápidamente otras librerías que hay, que es la librería que viene por defecto cuando ustedes se descargan, que se llama Graphics. Una de las funciones que tiene Graphics es plot, ¿no? Después lo vamos a ver esto con el código. Vamos a mirarlo un poquito acá y después ya entramos con el código. Esta función plot es una función genérica. Yo puedo hacerle plot a cualquier base de datos y automáticamente me va a armar un gráfico. La otra librería, no menos interesante, es la librería Lattice. Acá empezó todo el tema de lo que son los gráficos múltiples, donde yo podía en un mismo gráfico, es como trabajar en tres ejes, ¿no? Tenía el eje de X, por ejemplo, en este caso es el número de no sé qué cosa, de catch, bueno, no importa. Y ven, esto es lo que pasa, cuando uno pone un gráfico no le pone la descripción. Y los años. Entonces, pero además puedo poner para estos individuos las distintas edades. Y esto también son gráficos condicionales. Pero bueno, como ggplot lo superó, pero van a ver que hay muchos libros que todavía tienen los códigos de estos libros. Los primeros libros que aparecieron de modelos mixtos, entonces lo que hacían era armar a priori en el gráfico, en los datos, la estructura